vamos a entrar un poquito más en la textura y en esa estructura de ese poder mundial. Entonces, si lo que se pretende es ese gobierno mundial por parte de una élite poderosa y que se cree superior a los demás y que probablemente esté inspirada en ciertas prácticas gnósticas, bueno, pues si vemos que el fin es ese establecimiento de un nuevo orden mundial, aclaro, muchas veces cuando se habla de nuevo orden mundial, se habla de nuevo orden geopolítico, pero aquí los sujetos de ese orden siguen siendo las naciones o los países. No, aquí los países ya poco tienen que ver, como muchos son instrumentos de ese poder, con lo cual, cuando aquí hablamos de nuevo orden mundial, realmente nos referimos a esa nueva configuración de la sociedad mundial, ¿no? No de ese nuevo orden geopolítico que pueda haber, ¿no? Como pudo haber pues, después de la Segunda Guerra Mundial o como el que se produjo en el año 89 con la caída del muro de Berlín. No me refiero a eso. Bien, pues si estas élites lo que pretenden es pasar de ese orden natural a ese orden caótico para, de alguna manera, tratarnos y dominarnos como si fuéramos ganado, para hacer esa transición que nos hace de la noche a la mañana, necesitan primero destruir el orden natural, ¿no? O como ellos llaman, deconstruir, ¿no? Deconstruyen para volver a construir el edificio, pero en base a ese capricho que ellos tienen de configuración del mundo, ¿no? También un poco basado en esa filosofía existencialista, ¿no? Que dice que la existencia precede al ser y por lo tanto podemos configurarnos como nos dé la gana, ¿no? Pero ojo, ya siendo malo o erróneo la posición existencialista, precisamente esos existencialistas predican ese existencialismo para ellos, es decir, van a construirse ellos mismos como quieren ser, resulta que ellos lo que quieren ser son dominadores de otros seres humanos, con lo cual ese derecho al existencialismo solo lo tienen ellos, los demás no. Los demás seremos lo que ellos quieren que seamos. Bueno, entonces, para destruir ese orden social natural hay una transición y eso lleva décadas, incluso siglos. Insisto, ahora mismo no estamos en el orden social natural ideal ni perfecto. Esto ya se ha ido destruyendo desde hace como mínimo 2 o 3 siglos, aunque es verdad que con más virulencia en las últimas décadas, en concreto en el último decenio, ¿no? Bueno, entonces, para destruir o deconstruir ese orden natural y cambiarlo, como no se puede hacer de golpe, insisto, tiene que haber un periodo transitorio. ¿Cómo se consigue esa transición? Pues a través de unos medios que están utilizando esas élites para llevarnos a ese nuevo orden. Esos medios son básicamente 4. Uno de ellos son las agendas o programas. Una de ellas es la Agenda 2030, que es la que nos compete en este curso, pero hay otras agendas, como el Gran Reinicio, del Foro Económico Mundial, que va a la par de la Agenda 2030. Otro medio de los que se sirve esa élite son las ideologías. Si os fijáis, en las últimas 2 o 3 décadas nos están ametrallando con ideologías que son subversivas del orden natural, ¿no? Como las ideologías pues, relacionadas con el género, entre las que se incluye el feminismo entendido como esa lucha dialéctica entre el hombre y la mujer. No me refiero a la acepción de feminismo que algunos puedan entender de que la mujer tenga que tener los mismos derechos que el hombre. Y creo que a eso no deberíamos llamarle feminismo porque es hacerle el juego a ellos, ¿no? El feminismo realmente es lo que es, y es esa corriente que pretende enfrentar al hombre y a la mujer como si fueran enemigos, ¿no? Siguiendo la dialéctica hegeliana y la dialéctica marxista, ¿no? Ideologías pues, de LGTB, ¿no? De las ideologías trans, todo esto lo están insuflando. Luego otras ideologías como el animalismo, ¿no? Que se pretende con el animalismo un respeto mayor a la naturaleza y respeto a los animales, no, ni mucho menos. Lo que se pretende es equiparar al hombre con el animal. Ya sea, hay 2 estrategias, a veces se utiliza la estrategia de dignificar al animal, es decir, dotarlo de dignidad, por lo tanto lo igualan con el hombre, o bien nos igualan de otra manera, rebajando el hombre a un mero animal irracional, ¿no? En cualquiera de los 2 casos nos igualan. En el momento que nos igualan, subvierten ese orden natural, porque el hombre es el rey de la naturaleza.
el animalismo lo que pretende es igualar al hombre y al animal. Por tanto, o bien hacer al animal un fin en sí mismo, como puede ser la persona, y el animal no es un fin en sí mismo, o bien todo lo contrario, cosificar al hombre, ¿no? Decir, bueno, no, el animal es una cosa, pues el hombre es un animal más, es otra cosa. Por tanto, al final, pues, es igualarlos, ¿no? De una manera o de otra. Ideologías también como el transhumanismo y el poshumanismo, ¿no? Que nos meten ese mejoramiento humano a través de la tecnología, ¿no? Pero no es un mejoramiento, realmente es un cambio sustancial de ser, ¿no? Que además lo predican solamente para una élite privilegiada. No os penséis que nos van a, en caso que esto fuera posible, que nos van a premiar a todos con brazos biónicos y con cerebros con microchips, ¿eh? Eso solo va a ser para unos cuantos, pero bueno, ya adelanto que esto no lo van a conseguir, porque esto va en contra de la naturaleza, y al final esto lo que va a conseguir es que aquellos que se atrevan a hacer estos experimentos pues morirán. También es verdad que algunos que son muy listos y saben que esto, igual que estamos diciendo nosotros, que esto no tiene ningún recorrido, apoyan también esas ideologías, porque por el camino hay mucho tonto que hace estos experimentos y se da a probar, ¿no? Y bueno, y aparece se corta una pierna, no digo que tenga enferma, sino una pierna que tenga natural, se la corta y se pone una pierna biónica, porque así puede correr más, ¿no? Y cree que ha cambiado su cuerpo. Bueno, pues por el camino toda esta gente acaba pereciendo, ¿no? Y destruyéndose. Lo mismo con las ideologías trans. ¿Por qué las fomentan? Aparte de por todo el daño que hace a la familia y todo esto, les importan tres pimientos a esta gente, los trans. De hecho, muchísimos trans, por desgracia, acaban suicidándose o acaban cayendo en depresiones porque, bueno, pues porque al final cuando vas en contra de la naturaleza hay algo por ahí que te dice esto no va bien, ¿no? Pues bueno, ya les viene bien, ¿no? Pues son gente que acaban pues ellos mismos autodestruyéndose, por tanto ya ese sistema se ahorra la faena, no hace falta que nos destruya, ya nos destruimos nosotros mismos, ¿no? Comprando sus ideologías, el veganismo lo mismo, ¿no? El maltusianismo, etcétera. Luego otro medio más, el tercero, es la ingeniería social, ¿no? Como a través pues de los medios de comunicación y a través de otras estrategias de infiltración pues en la educación y en los sectores culturales, pues nos van poquito a poco cambiando nuestra manera de pensar sin que nosotros nos demos cuenta. Y por último, otro de los medios que utilizan es la creación de problemas, ¿no? Ellos crean o inventan problemas. Digo inventan porque a veces ni siquiera existen. Y digo crean porque a veces los crean. Es decir, no existían, pero sí que realmente existen esos problemas, pero no han salido espontáneamente, sino porque los han creado ellos mismos. ¿Para qué? Para darnos una solución que nos dan ellos mismos también. Entonces aparecen como los buenos de la película, nos han creado el problema, eso se supone que no lo tenemos que saber, nos dan la solución, por lo tanto se legitiman, y además casualmente esa solución que nos dan, la implantación de esa solución, pues favorece también ese tránsito hacia ese nuevo orden social que quieren implantar. Y algunos os preguntaréis, ¿cuáles son los motivos de esa élite? Algunos dicen, bueno, esto es por poder, ¿no? No, por poder no es, porque el poder ya lo tienen. Esas élites, como ya veremos en alguna clase más adelante, si nos da tiempo, esas élites son dueños de prácticamente el 80-90% de las industrias del mundo. Coca-Cola y Pepsi-Cola no son competencia, son del mismo dueño, son de los mismos dueños, de unos fondos de inversión, se llaman BlackRock, Vanguard, Street Estate y otros tantos, que además son autoparticipados entre ellos y detrás de ellos están las mismas personas, con lo cual no existe competencia. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No quieren poder porque ya lo tienen. En todo caso, pongo aquí solo intermediarios. ¿Qué quiero decir con solo intermediarios? Evidentemente, esa gente no actúa directamente sobre nosotros, ¿no? Hay como muchas más capas de poder, ¿no? Hasta llegar incluso a los tontos útiles, ¿no? Pero en cualquier caso, esos intermediarios sí que evidentemente lo hacen por poder, porque claro, pues sirviendo a esos amos, pues ellos aumentan su poder. Bueno, esto sí, muchos intermediarios lo harán por poder, pero nunca utilicemos el argumento de no, esto es porque nos quieren más poder. No, poder ya tienen. O el de quieren más dinero, tampoco. En todo caso, los intermediarios, aquellas personas útiles a ese sistema, evidentemente, pues bueno, lo hacen por dinero, pues se enriquecen, y por el camino, aunque se lleven a media humanidad por delante, pues ellos se enriquecen y ya les va bien. No tienen ética y pues bueno, a costa de lo que sea, quieren ese dinero. Perfecto. Me parece fatal, pero en cualquier caso,
los que están detrás de verdad no quieren dinero. ¿Y por qué no quieren dinero? Porque los que están detrás no necesitan acumular más masa monetaria, porque ellos son los que dicen lo que vale el dinero. Ellos dicen que hoy con $1 puedes comprar una lata de pepinillos. Y ellos mismos mañana dirán que con $1 solo puedes comprar media lata. O por el contrario, que con $1 puedas comprar 4 latas. Por lo tanto, ellos no necesitan dinero. Ellos ya controlan el valor del dinero. Por tanto, tienen todo el poder y todo el dinero. Bueno, entonces, ¿cuál es realmente su motivación? Bueno, hay 3 motivaciones posibles y a pesar de que hablamos siempre de la élite, ¿no? O de ellos, pero realmente esa élite y esos ellos, a pesar de ser unos grupos muy minoritarios, son mucha gente. Y hay como muchas, entre comillas, clanes, familias o intereses. Y no nos engañemos, los malos juegan con una desventaja muy grande. Y es que no los une el amor, los une el interés. Entonces, entre ellos a veces también se apuñalan, se ponen zancadillas y eso pues nos da ventaja a los buenos, ¿no? Y por eso pensamos, bueno, teniendo tanto poder y las herramientas que tienen casi perfectas, ¿cómo todavía no lo han conseguido? Bueno, pues gracias a Dios, por supuesto, por la intervención del Señor y porque el mal nunca trabaja por amor. Entonces, la unión que podamos tener entre nosotros, entre los que queremos trabajar por el bien, con todos nuestros defectos, si nos une ese amor por la familia humana, y aquí sí que entendida como hijos de Dios, teniendo muy poquitos medios o ninguno, y teniendo las imperfecciones que tenemos, muchas veces somos capaces, y esto que sirva como una llamada a la esperanza, somos capaces de plantarle cara a ese poder mundial tan poderoso, nunca mejor dicho, y que no acaba de salirse con la suya, ¿no? Entonces, recapitulando, si el poder y el dinero no es una motivación para esta gente, ¿qué 3 motivaciones pueden haber? Bueno, una es un narcisismo o una locura excesiva, ¿no? O bien, que también podría ir parejo, una toma de conciencia como de seres superiores. Y de hecho, aunque parezca una locura, es así. Muchos de ellos creen que son seres superiores y que nos tienen que tratar como ganado, pero así lo dicen en sus escritos. Por tanto, en el momento que consideran que hay una élite de superhombres y luego hay el ganado, que somos los demás, pues entonces tiene sentido que quieran hacer todo esto, porque si no quieren ni más poder ni más dinero, ¿qué pretenden? Bueno, pues pretenden dominar este rebaño. Es como si tú tienes una granja con vacas, tú realmente te crees superior a esas vacas porque son de tu propiedad. Pues ellos creen que nosotros somos de su propiedad y por tanto somos instrumentos para ellos. Nos pueden dominar, sacrificar cuando hay muchos humanos y sacarle todo el jugo que podamos a los que queden vivos. Y en el momento que ya no demos leche, pues fuera, ¿no? Eutanasia y al hoyo. En fin. Y otra de las motivaciones que si no todos, gran parte de la élite, o al menos porque dentro de esa élite también hay jerarquías, los que están en la cúspide más alta, pues la motivación es que son servidores del mal, abiertamente, adoradores de Lucifer. Muchos de ellos dan culto al mal directamente y otros indirectamente, a través de religiones, digo religiones por llamarles de alguna manera, gnósticas, ¿no? Las cuales creen que se van a autorredimir a través de un conocimiento especial, privilegiado solo para unos cuantos, y ese conocimiento viene de un ser de luz al que ellos llaman Lucifer, que no es más que el demonio. Así que, aunque suene fuerte, hay que decirlo con valentía y bueno, y saber a quién nos estamos enfrentando. Por otra parte, también esto nos deja muy tranquilos porque no es que nos parezca bien, no es que nos guste esto que está pasando, pero a veces uno se puede exprimir la cabeza diciendo, pero ¿por qué? Porque no me cuadra, ¿no? Que por muy malos que sean, por mucho poder que quieran, realmente hay cosas que dices que realmente esto no tiene ningún sentido ni beneficia a nadie, ni siquiera los beneficia a ellos. Evidentemente, ni siquiera hay cosas que ni siquiera los beneficia a ellos. Los beneficia solamente a Satanás, que es el que quiere la destrucción de la humanidad. Pero como ellos son servidores de Satanás, pues ya se sienten haciendo lo que tienen que hacer, que es servir a su amo, ¿no? Evidentemente, a cambio no sabemos de qué, no sabemos qué le habrá prometido ese amo, que ya sabemos que todo lo que promete ese amo es mentira.
Y volviendo un poco a la motivación inmediatamente anterior, la que decíamos esta, de que se creen seres superiores, pues bueno, es al final, ¿no? Si nos quieren dominar como rebaño, es que eso es como el sueño de cualquier esclavista, ¿no? Cualquier esclavista, aquellos que iban con el látigo pegándole a los esclavos, hubiese soñado en poder tener esclavos sin tener que dar ni un latigazo, ¿no? Es una esclavitud perfeccionada, por así decir, ¿no? ¿Y cómo consiguen eso? Pues muy fácil, haciendo que el ser humano sea, uno, programable, controlable a distancia sin la fuerza. No hace falta que venga un tío con un látigo y nos diga, venga, es para allá. No, no, no. A distancia, a través de insuflando ciertas ideologías, pues ya nos van controlando y vamos haciendo lo que ellos quieren y nosotros vamos contentísimos haciendo eso, pensando que lo hacemos libremente, ¿no? Y luego ya por último, nos están despojando de inteligencia y de voluntad. Si nos despojan de inteligencia y voluntad, que es lo único que nos diferencia con el resto del mundo animal, ¿qué somos? Pues somos animales, por tanto, ganado, lo que ellos quieren, ¿no? Al final somos una especie de robots, ¿no? Bien, ahora centrándonos un poco en lo que es el fin común, ¿no? ¿Qué es lo que da sentido a cualquier sociedad? El fin común, ya sea una sociedad pequeña, ¿no? O hasta una grande. En este caso, una sociedad política, ¿no? Una sociedad eh, eh, mm, ¿por qué existen las sociedades políticas? Porque hay un fin común. En el momento que no hay un fin común, no tiene sentido hablar de Estado ni de sociedad política. Es lo que pasa hoy en día, ¿no? Porque en un mismo Estado habemos gente tan dispar hasta el punto de llegar a lo esencial a desear incluso la exterminación del otro medio que no piensa como ellos, ¿no? Realmente, ¿qué nos une, ¿no? Podemos decir que un carnet de identidad, una nacionalidad, pero eso es artificial, porque si no hay un fin común que nos una, de verdad, no existe sociedad política. Al menos sociedad política entendida como la entiende el orden social natural, ¿no? Bueno, entonces, si no hay sociedad, si no hay un fin común, mejor dicho, no hay sociedad, ¿no? Hay esa atomización. Y esa atomización, teniendo en cuenta que la sociabilidad del ser humano es algo esencial de la persona humana, no es accesorio ni es voluntario, es esencial, es como si nos quitan el corazón. Nos pueden cortar un pie, nos pueden cortar un brazo y seguimos viviendo. Pues si nos quitan el corazón, deja de bombear y nos morimos. Pues entendido el hombre en su dimensión espiritual, la sociabilidad del ser humano es necesaria. Es necesaria no tanto por la ayuda mutua que nos podemos prestar, que también, sino simplemente, aunque nos sobrara de todo, los bienes materiales, la sociabilidad del ser humano es necesaria para desarrollarse como seres humanos. Si nos la quitan, nos destruyen como personas. Por el camino, que es lo que están haciendo, lo que van haciendo es quitarnos ámbitos de la sociabilidad. Todavía no nos la han quitado toda, porque si no, ya estaríamos pues, todos bajo tierra, ¿no? Pero sí que nos van atomizando. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esa élite? Bueno, está el objetivo A que marco aquí, que sería pues esa destrucción personal. ¿Por qué? Porque al final si sirven a quien sirven, lo que quieren destruir, lo que se pretende es destruirnos. Pero sí que muchos de ellos, quizá dentro de esa élite, los que pueden estar un poco por debajo de la cúspide de la pirámide, realmente lo que quieren simplemente es una atomización, una no sociedad, es decir, tener individuos sueltos para podernos llevar pues, como ganado, ¿no? Sin esas sociedades intermedias que nos sirven de paraguas protector, ¿no? Y que además nos proveen de todas las necesidades materiales y espirituales. Bueno, ya sea para aquellos que quieren el objetivo A o para los que quieren el objetivo B, ambos necesitan buscar esos sucedáneos del bien común, perdón, de ese fin común, porque si nos lo quitan de golpe, pues perecemos, ¿no? Y tampoco pues, podrían llegar a pastorearnos como pretenden. Entonces nos tienen que insuflar unos valores artificiales, ¿no? Comunes, pues esos dogmas de fe nuevos, ¿no? Como es la ideología de género. Ahora tú no puedes estar en contra de la ideología de género, pero si estás en contra de la ideología de género, eres pues como una especie de hereje, ¿no? Y te condenan al ostracismo social. Bueno, por tanto, nos guste o no, tenemos que comulgar con esas ideas y con esos valores artificiales. Eso es lo que hace que de unión artificial que antes hacía el fin común. Evidentemente esto se acabará desmoronando, pero de momento aguanta, ¿no? Aguanta que todavía haya al menos un sentimiento
muy vago de unión social. Bueno, y insuflando esos valores artificiales, además de consiguiendo suplir ese fin común, también, como aquí indico también, de alguna manera están sirviendo a la destrucción personal, porque si bien con esos valores artificiales, todos ellos antinaturales, están sirviendo a este fin de aguantar la sociedad, de aguantar esa no sociedad, pero que de momento se aguante hasta que ellos consigan llevarnos a donde nos quieren llevar, pero es que además también, por otro lado, como esas ideologías y esos valores son antinaturales, también contribuyen a esa destrucción de la persona, ¿no? Es una carambola muy bien pensada. Bueno, y ya por último, y que nos sirva como base para las siguientes clases, ¿no? Aquí partimos de un orden natural y nos quieren llevar a ese nuevo orden, pongo orden entre interrogantes porque realmente es un desorden, ¿no? A esa nueva configuración no natural. Por el medio hay que hacer una transición, no se puede hacer de golpe. Esa transición, aquí lo he resumido, claro, en unos cuadros muy rápido y muy sencillo, pero esa transición puede ser de siglos, ¿no? De hecho, esa transición se inició con el renacentismo, ¿no? Aunque sí que es verdad, como he dicho antes, realmente se está viendo, los frutos se están viendo ahora, ¿no? En las últimas décadas y en concreto en el último decenio. Pero bueno, ya esa transición empezó hace siglos. Bueno, ahora estamos en esa transición, ya en la parte pues, más del final, más tocando ya al nuevo orden mundial y no tanto tocando al orden natural, ¿no? He hecho este pequeño cuadro en cuanto a estos ítems, ¿no? Bueno, pues cómo interpretamos las relaciones, ¿no? Dentro de un orden natural, pues las relaciones, ¿no? Entre seres humanos, pues aquí el hombre, el ser humano me refiero, hombre y mujer, pues estaba revestido de una dignidad personal, ¿no? Era una persona, por lo tanto estaba escrito una familia, unas sociedades intermedias y unas sociedades políticas. En la transición tenemos a ese hombre masa adscrito al Estado, ya no hay sociedades intermedias, o cada vez hay menos o están más debilitadas, la familia igual, ¿no? Cada vez más debilitada, por tanto cada vez más adscritos a ese Estado, ¿no? ¿Qué pretenden luego en el nuevo orden mundial este? ¿No? Pues ya un hombre masa totalmente despersonalizado, sin adscripción. Ya no estará adscrito a ningún estado, estará adscrito pues, a una inteligencia artificial que nos gobierne, o bueno, al medio que establezca ese nuevo poder como medio de gobierno, ¿no? En cuanto a sociedad política, pues teníamos en el orden natural pues, una sociedad política acorde al orden natural, respetuosa con las sociedades intermedias. Ahora mismo en la transición tenemos pues, el Estado moderno, ¿no? Que es, todo lo abarca, ¿no? Y disolvente de esas sociedades intermedias. ¿Y qué se pretende? Después, ¿cuál será el siguiente paso? Cuando en todo esto que he puesto aquí en la transición, no solo es como un descriptivo de en qué momento estamos, sino que esto no estamos así por casualidad, sino que esto sirve como paso intermedio para pasar a ese nuevo orden mundial. Es imposible pasar de un orden natural al nuevo orden mundial, al caos, de la noche a la mañana. Es imposible, no se puede. Es necesario hacer esa transición, con lo cual que sepáis que esto está ya planeado que sea así como paso intermedio para poder llevar lugar al paso siguiente que se pretende, ¿no? En cuanto al bien común, ¿no? Pues ¿cómo entendemos en el orden natural el bien común? Bueno, el bien común universal, que sería al final es la salvación del alma, ¿no? Intentar pues llegar cuando nos muramos, pues llegar a la contemplación eterna, ¿no? De nuestro Señor. Y en lo que es lo terrenal, pues bueno, pues ser virtuosos, ¿no? Para facilitar ese bien común universal. En esa transición donde estamos, ¿cómo se entiende hoy en día el bien común? Hoy en día se habla de bien común, pero realmente se está hablando de bien del Estado, ¿no? Como un bien privativo, como si el Estado fuera un ente privado más y tiene su propio bien, ¿no? Al final aquí lo que se pretende, el fin es el Estado. El Estado ya no es un medio, la sociedad política no es un medio que sirve al hombre, sino que la sociedad política, ahora llamada Estado, es un fin en sí misma. Por tanto, si hay que sacrificar a alguna persona o algún derecho inherente a la persona en bien del Estado, pues se hace sin ningún tipo de problema. Por eso se habla de bien, ya a veces ya no se habla tanto de bien común, sino que se habla de bien general versus un bien particular, como si fueran incompatibles los bienes particulares con los bienes comunes, ¿no? Bueno, fin común y bien común podríamos decir que son casi sinónimos, pero bueno,
Aquí en este caso, pues como decía, ¿no? El Estado ya no es un medio, en ese nuevo orden mundial ya no hay una finalidad, ¿no? Hay una existencia errante, por eso que nos insuflen esos sucedáneos de fines comunes, que son estas ideologías, para que aparentemente llenarnos ese vacío existencial, ¿no? Que pueda producir en nosotros el llegar a ese punto, ¿no? En la religión lo mismo, antes teníamos la religión verdadera, respetando otras religiones, por supuesto, pero entendiendo cuál es la verdadera desde el punto de vista del poder legítimo entendido. Ahora tenemos esa coexistencia de religiones en la cual damos igual valor a todas, ¿no? Igual a la verdadera que a las falsas. Claro, eso es un error porque de alguna manera eso ya está sirviendo a lo que se pretende, ¿no? Que es disolver las religiones o en una no religión o una pseudo religión que sea como una especie de sincretismo de todas, ¿no? Por tanto, esta libertad, esta tolerancia con otras religiones que tanto se nos ha impuesto, no es tanto en pro del bien y del respeto de los demás, que eso yo creo que siempre lo ha habido, porque el catolicismo de verdad no es catolicismo si pretende imponerse por la fuerza, puesto que la conversión tiene que ser un acto interno voluntario, si no, ante Dios no tiene ningún sentido, ¿no? Que podamos decir que somos católicos y que vamos a misa todos los domingos y por dentro no estamos convertidos, y si lo hacemos por obligación no sirve de nada, con lo cual esa libertad ya existía antes. Ahora, bajo esa falsa palabra de libertad religiosa, lo que nos están diciendo es, bueno, todas las religiones valen lo mismo, pónganse ustedes de acuerdo y facilítenos el terreno hacia esa religión universal. En cuanto a la libertad, pues también, ¿no? La libertad entendida como algo natural, una libertad de elegir entre dos bienes, no una libertad para elegir el mal, porque en el momento que elegimos el mal ya no somos libres. Ahora pues tenemos esa libertad como fin, ¿no? Ya sea en sus vertientes liberal o en su vertiente marxista, ¿no? Porque al final liberales y marxistas, aunque entre ellos se pelean y parece que son antagónicos, tienen muchos debates, se obedecen al mismo amo, ¿no? Son dos maneras diferentes de implantar una misma idea. Bueno, y en ese nuevo orden mundial ya el extremo es que no hay libertad, ¿no? En la igualdad lo mismo, ¿no? La igualdad en dignidad ontológica es así como se ha entendido siempre la igualdad, ¿no? En el orden natural, ¿no? La diferencia como algo bueno, como algo natural, ¿no? Entendida como como esa posibilidad que nos permite que los seres humanos nos podemos complementar entre nosotros, ¿no? Por tanto, nos hace más humanos y más sociables, ¿no? Ahora la igualdad en este periodo de transición se entiende pues, desde la vertiente marxista, que entiende que la diferencia es un mal y lo que pretende es acabar con esa diferencia, ¿no? Pero no abatiendo esas desigualdades que el liberalismo y el capitalismo llevó a que emergieran en la sociedad desigualdades no naturales, ¿no? Que realmente sí que hacían daño a las personas y a las familias. Para ellos lo que hay que hacer es abatir el orden establecido. Bueno, si entendemos por abatir el orden establecido, abatir esos males que nos había traído el liberalismo, podemos decir que en eso estaríamos de acuerdo, pero no es eso lo que quiere el marxismo. El marxismo lo que quiere es acabar con el orden natural, porque el marxismo no diferencia entre el orden natural y ese orden liberal que es antagónico, sino para ellos todo entra dentro del mismo saco y por lo tanto haciendo avanzar esa dialéctica de la que ya nos hablaba Hegel y que Marx pues, se tomó como muy al pie de letra, ¿no? Cuando Hegel habla de que esa dialéctica se producía de manera espontánea, Marx, que ya es erróneo, Marx fue más allá y dijo, no, es que si no se produce hay que forzarla, ¿no? Y de ahí que ahora el neomarxismo pues, ya no vaya tanto por el tema económico, sino por otros temas como la igualdad de género y la igualdad de especies y estas cosas, ¿no? Porque realmente lo que están haciendo es forzar esa dialéctica. Marx en ese caso vio filón en el tema económico, pero si Marx viviera hoy en día, pues estaría muy de acuerdo en forzar la dialéctica en otros campos, que es lo que están haciendo ahora sus herederos. Bueno, al final, en el nuevo orden, que sería el paso siguiente, ¿no? Pues sería esa élite humana, ¿no? o posthumana, que controlaría al resto de los humanos, que somos el ganado, ¿no? En cuanto a la fraternidad, de esto ya hemos hablado antes, nosotros en el orden natural entendemos que la fraternidad se da entre los seres humanos gracias a que tenemos un padre común, ¿no? Que es Dios. En esta transición se entiende la fraternidad como algo, pues la fraternidad masónica, ¿no? Una fraternidad humana sin un padre en común, por tanto no sabemos de qué fraternidad exactamente se nos está hablando.
Y ya en el nuevo orden mundial pues no hay fraternidad, directamente hay seres atomizados, lobotomizados y ganados, son animales que sirven a esa élite y ya está. Por tanto, ni siquiera tienen sentido de fraternidad. Luego, por último, ¿no? En caso de que aparezca un tirano, porque somos humanos y también en los órdenes estructuralmente naturales puede aparecer un tirano, pues bueno, siempre podemos acudir a la justicia, ¿no? Apelar a la justicia, ya sea la justicia establecida en los tribunales o la justicia de la ley natural que otros semejantes que conviven en nuestra sociedad pues puedan ver, igual que nosotros, que se está cometiendo injusticia y, por tanto, ponerle fin, ¿no? En esta transición que estamos viviendo ahora, bueno, nos queda como mucho, si aparece un tirano, pues exiliarnos en otro país que no sea tan tiránico como el nuestro. Pero claro, cuando llegue el nuevo orden mundial, donde nos exiliamos y solo hay un Estado, que es el Estado mundial, y estamos tan vigilados y controlados, no tenemos escapatoria, no es que hagamos un foso bajo tierra y nos escondamos ahí en un búnker, poco más nos queda, ¿no? Pues hemos hecho una pequeña comparativa de lo que es el orden natural versus ese nuevo orden mundial, pasando por esa transición en la cual llevamos como mínimo 2 siglos experimentando y en la cual pues sí que exponencialmente en esta última década o estas últimas décadas pues se está viendo florecer, ¿no? Y cómo sirve, que no es casualidad que eso sea así, sino que eso sirve, eso ya está programado por esa élite como facilitador, como medio facilitador para llegar a ese nuevo orden mundial. En las siguientes clases intentaremos ver alguna otra agenda, intentaremos ver también quiénes son esas élites y demostraremos que realmente están detrás de la ONU y de otras entidades internacionales públicas y privadas, para por último concluir que se pretende ese nuevo orden mundial, que esas élites tienen realmente las herramientas, que una de las herramientas más potentes es la Agenda 2030 y en consecuencia, además de rezar mucho, tenemos que ser conscientes de que la Agenda 2030 es mala, sirve al mal y no podemos tolerarla ni un ápice. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que ya hemos visto. Bueno, planteamos el curso, cuáles son los objetivos, ¿no? Y cuál es la metodología a utilizar. En cuanto a la Agenda 2030, pues ya la hemos leído, hemos descubierto qué plantea, ¿no? A través de su lectura y sobre todo hemos explicado cómo interpretarla o mejor dicho, cómo decodificarla, ¿no? Porque por interpretarla siempre te pueden decir, bueno, es que claro, eso es subjetivo, cada uno lo interpreta a su manera y tú lo has interpretado de esta manera. Bueno, más que interpretarla, sería decodificarla, ¿no? Cómo leerla realmente de una manera objetiva a la luz de qué, pues de cómo ella misma dice que se ha de leer en su mismo documento Transformando el Mundo y en aquellos documentos que dice ser heredera. Una vez que ya leímos la Agenda 2030 y sacamos unas primeras conclusiones, vimos también que esta agenda es compatible con una servidumbre para una implantación de una nueva configuración social mundial, ¿no? Es decir, ya en sí, la misma lectura de la Agenda 2030, pues es una prueba o un indicio en que existe una pretensión de implantar una nueva configuración social a nivel mundial, ¿no? Que es lo que nosotros aquí en este contexto vamos a llamar nuevo orden mundial. Ya dijimos que el nuevo orden mundial pues tiene muchas excepciones y en este caso nos vamos a referir a él como esa configuración. Ya han habido muchas en la historia, pero se diferencia sobre todo en que los actores principales no son estados, ni imperios, ni países, a pesar de lo que pueda parecer, sino que son unas élites de poder supranacional y apátridas que operan en todo el mundo y en todo caso cuando pueda manifestarse que algún Estado tiene cierta preponderancia no es más que un medio que utiliza esa élite, pero no, esa élite no representa a ese Estado. Bien, de la lectura de la Agenda 2030, o mejor dicho, esa misma lectura nos indicaba un poco la naturaleza de esa nueva configuración, ¿no? De ese nuevo orden mundial. Bueno, de hacer una primera lectura de la Agenda 2030 y de sacar estas primeras conclusiones, de ver que era compatible y un indicio ya en sí de que podía haber existir ese nuevo orden mundial y ver la naturaleza del mismo simplemente como consecuencia de su lectura, pues hicimos un salto y pasamos a introducir un poquito un nuevo orden mundial para después volver a otras agendas y
otra vez volver a la Agenda 2030, que profundizaremos todavía más sobre ella. Pero ahora vimos necesario pasar a explicar con un poquito más de profundidad qué es ese nuevo orden mundial. Vimos quién quiere implantarlo, a grandes rasgos unas élites de personas, ¿no? O grupos de poder que al parecer son los que están instrumentalizando o se sirven pues, de las organizaciones internacionales, que como veremos incluso han sido creadas por esa misma élite. Algunas de esas organizaciones, quizá la más importante es la ONU y todas sus agencias, también a través de fundaciones, tanques de pensamiento, ONGs y, muy importante, fondos de inversión que también veremos. También vimos los motivos que pueden llevar a esa élite, ¿no? A desear ese nuevo orden mundial, ¿no? Porque a priori el poder y el dinero no son esos motivos. Vimos también, en cuanto a ese nuevo orden mundial, algunas de sus características. Hicimos una tabla comparativa entre lo que sería el orden natural y ese nuevo orden mundial. Y también vimos el paso intermedio, que sería en el que nos encontramos ahora, ¿no? Que también explicamos ese paso intermedio ha llevado siglos, ¿no? Lo que pasa es que sí que es verdad que ahora estamos ya quizá en el final de ese paso intermedio y a punto ya de solaparnos con ese nuevo orden mundial. Bien, también vimos qué medios utiliza esa élite o esos grupos de poder para implantar ese nuevo orden mundial. Dijimos que para implantar ese nuevo orden mundial era una condición sine qua non destruir el orden natural, porque es antagónico a él. Para ello se ha hecho una transición, como hemos dicho, de muchos siglos. Sí que es verdad que en las últimas décadas y en concreto en la última es cuando se está viendo realmente esa transición. Y como digo, esos medios que utiliza esa élite pues son, por un lado, las agendas, ¿no? Esas agendas globalistas, como es la Agenda 2030, las agendas del Foro Económico Mundial y otras tantas, ¿no? A través también de las ideologías. Otro de los medios es la ingeniería social y otro de los medios es la creación de problemas cuya solución, que también ellos mismos nos ofrecen, pues favorecen ese tránsito.